primera vez en la historia nacional se declara un conflicto armado interno declarando a 22 grupos delincuenciales como beligerantes. Este nuevo decreto, a diferencia de los 22 anteriores emitidos por conmoción nacional, modifica el accionar militar. Antes las Fuerzas Armadas apoyaban a la policía para capturar a los delincuentes. Hoy se suman acciones armadas en un conflicto interno. Se los tiene que neutralizar. Es decir, se los tiene que dar de baja. Con su muerte, siendo heridos o tomados prisioneros. El decreto presidencial 111 apunta a eliminar a las fuerzas beligerantes identificadas en el decreto como 22 grupos de delincuencia organizada. En la práctica, ahora la policía apoyará a las Fuerzas Armadas para neutralizar, es decir, dar de baja a los delincuentes, herirlos o someterlos. El objetivo ya no es la captura, sino neutralizarlos a través de acciones militares justificadas en un conflicto armado interno en donde el enemigo son ellos, quienes buscan aterrorizar a la población. No es una cuestión solo de orden, sino de fuerza y finalidad de la operación. Usted va a ver ahora militares con armamento de combate. Es decir, los fusiles que utilizan las Fuerzas Armadas ya no van a ser utilizados como mecanismo disuasorio de nada, sino como un mecanismo que será utilizado con fuerza letal en contra de los beligerantes. El alcance del decreto faculta, explican los constitucionalistas, incluso a que de ser necesario desde helicópteros militares podrían usar fuerza letal contra objetivos identificados en tierra, en donde no se ponga en riesgo a civiles. Más aún cuando estamos dentro de un estado de excepción donde estamos en una declaratoria de guerra interna, donde se ha identificado a los enemigos y los enemigos pues no se someten al derecho si ante el alistamiento de las Fuerzas Armadas no se lo dejan las armas por su propia voluntad, pues las Fuerzas Armadas tienen toda la potestad de utilizar las armas letales, así se lo digo sin ninguna baja. Se mantienen los horarios de toque de queda. Quien no lo respete se expone a ser dado de baja. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.